Hola, soy Priscila Celedón, soy coach política y colombiana. Y estoy inaugurando con ustedes este canal de YouTube en el cual espero compartir con todos, con todo el que quiera, la posibilidad de que conversemos de política de otra manera y aportarles mi experiencia desde los valores, desde la historia de la política, las relaciones de poder y los políticos como profesionales asociados a metas grandes, colectivas y metas de ellos como políticos. Contarles sobre mi experiencia como entrenadora y como coach política requiere darles a ustedes elementos para comprender de dónde surgen. Por tanto, quiero compartir algunos pequeños detalles desde mi infancia hasta este momento para ver cómo se forma una mirada política, digamos que más amplia y digamos más de observador. Y cuando entras a trabajar, ser un poco más escucha y comprender que quienes tienes delante son personas igual que tú, profesionales como tú, que necesitan participar, entrenarse, y yo a los políticos los trato como atletas de alto rendimiento, como deportistas que tienen que prepararse, que tienen que tener disciplina, que tienen que tener conocimiento de su arte, de su actividad, y desde allí podemos formar nuevos líderes, mejores profesionales en la política, personas que realmente aporten y nos hagan mejor la vida a todos. En mi infancia tuve la oportunidad de compartir tanto con la familia materna como con la familia paterna, y fue una gran experiencia porque tenían posiciones políticas completamente diferentes y aún así no pasaba nada ni había ningún problema porque se manejaba desde el intelecto, desde el afecto y desde el respeto. Esto es trascendental para este momento de la vida. A mis 15 años, terminando la secundaria, quise ser pionera, pues como mujer y como curiosa, quise alfabetizar en un batallón militar. Allí fui a estar con soldados y sus jefes y pude entender, fue mi primera impresión sobre lo que eran las instituciones, sobre lo que eran las jerarquías, sobre lo que eran unos soldados que no sabían leer ni escribir y cómo vivían esa experiencia dentro de una institución tan rígida. Terminada la secundaria, me confronté internamente sobre estudiar filosofía y letras o derecho. En ese momento era muy joven y en mi ciudad natal, Barranquilla, no existía la filosofía y letras, solamente el derecho. Mi mamá no me quiso dejar ir, posiblemente porque papá había muerto recientemente, y comencé a estudiar derecho. Terminé mi profesión en la ciudad, pero esa profesión fue marcada por dos situaciones que fueron muy significativas y que también entregaron esta mirada de la política de forma diferente. La primera situación que me marcó muy poderosamente fue haber hecho las prácticas de la profesión como abogada en el F2, la antigua Dijín. Allí conocí lo que era el proceso de la criminalidad, el trato que se le daba a los presos, las versiones libres y abiertas que no eran libres ni abiertas, y todo el proceso que iba ya comenzando a confrontarse con lo que yo estaba estudiando en las aulas. No obstante, pues yo había estudiado de corrido y ya no lo pensaba tanto. Sin embargo, al final, el recuerdo, y creo que es un recuerdo que comparto con mis compañeros de clase, estábamos en el último examen para terminar la carrera, y mientras nosotros hacíamos el examen, comenzaba uno de los peores capítulos de la historia de Colombia. Se tomaban guerrilleros del M-19 el Palacio de Justicia con todos los autores, todos los tratadistas de derecho,
todos los grandes magistrados, un grupo humano muy especial que tenía marcada los valores importantes que tenían que tener los abogados en ese momento. Abogados correctos, abogados respetados, ¿sí? Abogados con posiciones integrales, ¿sí? Cuando vimos eso, ese mismo día se quemó todo ese palacio y la mayoría, algunos profesores, murieron allí. Fue un golpe muy fuerte para pensar en ser abogados, terminar la carrera profesional sintiendo que los mejores estaban muriendo y no había nada que se estuviera haciendo para defenderlos y protegerlos, como la historia jurídica y la representación de los valores más excelsos de la política jurídica. Fue la época de las bombas. De hecho, viví de cerca la primera bomba, gracias a Dios, sin ninguna consecuencia. Fue la época del asesinato de 4 candidatos presidenciales en el país, la época de volar un avión porque creían que había un candidato presidencial allí, y entendí de primera mano cómo era la situación del país, y así podemos entender cuál es la situación de Chile, de México y de otras naciones que están viviendo ahora situaciones parecidas a las que ya nosotros vivimos en los años 80 y 90. Ya como profesional he tenido unas experiencias bastante valiosas desde el primer momento que comencé a trabajar en política. Por ejemplo, pude participar como directiva de una de las primeras campañas de elección popular a alcaldías. Pude vivir el proceso de cómo cambia el poder cuando llegan a los territorios la posibilidad de elegir sus dirigentes y no simplemente posesionarlos desde el nivel nacional. Eso cambia muchísimo la historia de los territorios. De las muchas experiencias que he vivido como profesional, quiero destacar la participación en el proceso de la constituyente, es decir, en cómo se construía una nueva constitución para el país, cómo los sueños de los ciudadanos se expresaban y se volvían esperanzas en manos de los constituyentes, que muchos políticos, otros no políticos, tenían esta responsabilidad. Allí pude identificar la diversidad de Colombia y también nuestra cercanía y nuestra identidad cultural con América Latina. Allí trabajamos como bloque desde el Caribe para mejorar las condiciones de las regiones del país. También tuve la oportunidad de ser asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, lo que me dio también una visión importante de cómo funcionaban los procesos desde los altos niveles de la política y de la economía del país. Desde los años 90 hasta el 2006 estuve trabajando como consultora política, institucional y de planeación de un gran número de alcaldes y gobernadores de Colombia, y en ese mismo espacio me puse a conocer los territorios de otros países latinoamericanos. Entendí que vivían los procesos de descentralización con las mismas situaciones que teníamos en Colombia, que las capitales eran muy fuertes y no dejaban espacio para el desarrollo de los territorios, que sus dirigentes en algunos países todavía no tenían elección popular, sin embargo se ampliaba el espectro, ¿sí? Y que esto no estaba teniendo todavía el proceso que se requería para tener la distribución de recursos y poder tener dirigentes sólidos, territoriales, que pudieran defender sus intereses en los niveles nacionales, que los congresistas no estaban representando, no solamente aquí, sino en los otros países, no estaban representando de adecuada manera a los territorios en el Congreso o en el Parlamento respectivo. He tenido también la oportunidad y el honor de trabajar como consultora en estos temas
de Naciones Unidas, de agencias multilaterales, de la banca multilateral, y ha sido una gran oportunidad para plantear soluciones en los territorios, para compartir con profesionales de diferentes partes del mundo con los que hemos creado lazos y redes para apoyar procesos latinoamericanos. También durante esos primeros años del siglo XXI me hice una gran reflexión sobre el papel de los políticos en los puestos de dirigencia, hasta dónde realmente cumplen con una serie de estudios, de proyectos, pero que finalmente no se ponen en práctica. ¿Qué papel realmente tenemos los consultores políticos? O acompañamos a un político para que gane unas elecciones y acompañamos a un político para hacer un proyecto o muchos proyectos, y finalmente eso no se convierte verdaderamente en desarrollo. Eso me puso a reflexionar mucho y a estudiar, y llegué a la conclusión que lo más importante era la construcción de esos líderes, que lo más importante era su preparación como profesionales de alto rendimiento. En este caso los asimilo a atletas de alto rendimiento. Entonces comencé a hacer un trabajo muy diferente, con nuevas herramientas. Había aprendido de la neurociencia, herramientas de los sistemas de entrenamiento, que fue de la época del surgimiento del coaching, como ahora, que mucho del coaching no es lo que es, y se trata de ser coach en 3 días, no sabemos cómo. Me parece que es un irrespeto con los verdaderos entrenadores. Al mismo tiempo pensé que había que crear escuelas de liderazgo modernas que tuvieran en cuenta la praxis del político. No es solamente el conocimiento de documentos. Muchas veces un político en ejercicio no tiene tiempo para ir a aprender de manera adecuada las situaciones en donde se enfrenta, los grupos de poder que tiene a su alrededor, las alianzas, los amigos, enemigos, los opositores. Realmente no tiene suficientes herramientas, y muchos de los errores que vemos en la política actual tienen que ver con eso. Por otra parte, no hay facilidades para entender que ser político es como ser atleta. Es decir, tenemos que prepararnos para hacerlo. No podemos construir narcisistas, megalómanos, personas que no apliquen ningún valor. No podemos, como sociedad, abrirle el espacio a la profesión de político a estas personas que realmente vienen buscando pescar en río revuelto. Cualquier espacio que haya, ellos participan, y lo que hacen es deteriorar el mundo del poder, las relaciones de poder desde otra mirada. Entonces decidí comenzar a trabajar con todos los que había trabajado de alguna manera desde la consultoría con este nuevo sistema, y comencé a agregarle elementos a lo que yo había aprendido de coaching, pero con el aprendizaje y el conocimiento de la maestría en ciencias políticas y de mi experiencia personal de varios años. La experiencia ha sido maravillosa, el trabajo con los valores, con la parte interna de cada profesional de la política, con sus miedos, con sus sensaciones de frustración, con sus logros, con sus sueños, y a través de ello he podido ir acompañando a muchos políticos en procesos exitosos y a construir elementos que los ayuden para mejorar su práctica, sus capacidades, para fortalecerlos en los elementos que lo necesitan, como a un buen atleta de alto rendimiento. En el 2019 terminé de escribir y publicamos el primer manual de coaching político. Está diseñado para los políticos y para que puedan autoevaluarse, mirarse sin tener que conversar con nadie. Es un proceso intimista. Y me alegra profundamente saber por parte de mis colegas que es el primer manual de esta índole de habla hispana. Hoy trabajamos fuerte
para que podamos construir escuelas de líderes modernas, construir redes de profesionales que apoyemos la política en mayúscula, que busquemos la forma que en este momento de crisis de las democracias liberales, del modelo globalizador, crisis de posiciones extremas, crisis de que los realities y las redes sociales construyan candidatos, como construir una marca de publicidad en donde nos venden un producto sin saber realmente qué tiene, ¿sí? No podemos seguir mirando la política con esos ojos, ni calificando de manera generalizada a todo el mundo político de la misma forma. Violamos el lenguaje, golpeamos, hay otro grupo que ataca y que se vuelven populares en las redes sociales por ser opositores o por decir algo contrario, o los otros por defender posiciones, y unos y otros estamos pasados por un proceso muy grande de manipulación asociada a las redes, a los nuevos conocimientos de la neurociencia en manos equivocadas. Necesitamos comenzar a entender el proceso político, porque como ciudadanos y especialmente como dirigentes hay que formarnos para construir esa política que deseamos que ocurra y que se convierta en la práctica de unas mejores sociedades, y no que la desigualdad aumente, que las situaciones extremistas sean de izquierda o sean de derecha, ¿sí? Porque en el fondo es lo mismo. Cuando tienes un extremista, cuando tienes un narcisista, son personas que están en el lugar equivocado, independientemente de la ideología que manejen. Yo quisiera pensar que podemos, como familia, en vez de fraccionarnos en medio de estas manipulaciones que ocurren todos los días, podemos unirnos, como me pasó a mí con la familia de mamá y papá, en que podía haber diferencias ideológicas que casualmente se están estudiando, que posiblemente es un proceso neurobiológico, que a una persona le guste más las libertades y otros se sientan más cómodas con las instituciones, con la preservación de las tradiciones. Entonces, que podamos compartir con respeto, con afecto, si es en nuestra familia, nuestros amigos, y con posiciones desde el intelecto y desde unas emociones armónicas con los procesos. Si nosotros votamos con las emociones, como está descubierto, no puede ser con las emociones del miedo y del odio. Del miedo y del odio no vamos a dejar nada positivo. Es por ello que hoy he decidido volver a la ciencia política tradicional, a volver a conocer los métodos modernos de investigación, y he comenzado un doctorado en ciencias políticas con la Universidad Complutense de Madrid, lo que me tiene muy contenta, que puedo estudiar y participar en lo que tanto he querido, que es cómo integramos a la neurociencia con la ciencia política para que realmente tengamos una nueva oportunidad en donde dos ciencias dialogan, se ponen de acuerdo y realmente aportan a las sociedades, y no quedan sus conocimientos de unos y otros de pronto en las manos equivocadas. Desde allí, y desde los conocimientos y de la sistematización de prácticas y de ejercicios, quiero seguir aportándole a los jóvenes que quieran participar en política, a los que están hablando de los temas, a los que están en la oposición o en la defensa de posiciones diferentes a las que se desean, y desde allí comenzar un diálogo que nos permita aclarar muchas dudas y recordar que el trabajo político debe tener necesariamente tres variables: valores, una formación sólida como profesionales de alto rendimiento, ¿sí? Y metas claras. Hay que saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Por ello, pues bienvenidos a mi canal, y quisiera conversar con muchos de ustedes y poder compartir, escuchar todas las opiniones, todos los conceptos, todas las ideologías, y encontrar canales de diálogo para aprender todos.